Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a esta primera feria de contratación pública responsable de Canarias, que está organizada desde la Red Anagua, con la colaboración de ADICAN, que es la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, y EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, impulsada por la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias. Mi nombre es Carlos Esteves, soy coordinador de la red ANAGO y voy a acompañarles a lo largo de la jornada de hoy, pues a través de las distintas actividades que hemos organizado, ¿no? Que son 4 actividades: una primera ponencia de inauguración, un taller técnico, una presentación de empresas, que en este caso será de empresas sociales, que en este caso serán empresas de inserción de Canarias, y cerraremos con la presentación del catálogo de empresas de iniciativa social que llevamos trabajando unos meses y que estamos muy contentas de poder presentar hoy en esta jornada. Nuestro objetivo con esta feria de contratación pública responsable es poner el foco en la contratación pública responsable, valga la redundancia, intentar explicar a qué nos referimos cuando explicamos este concepto y descubrir los mecanismos por los cuales esta práctica política institucional termina redundando en un bien para la sociedad en general y en particular para los colectivos más vulnerables. Pueden seguirnos, bueno, estamos emitiendo a través de la página web de la feria, nuestra landing, y además también en el canal de Red Anagos en YouTube. Si quieren hacer alguna pregunta pueden participar directamente en el chat a lo largo de todo el día y la trasladaremos a las personas que van interviniendo en las diferentes ponencias. Bueno, pues vamos a arrancar la mañana con nuestra ponencia de inauguración que hemos titulado Situación de la contratación pública responsable en Canarias, y la va a moderar Eduardo Calderón, que es el vicepresidente de la Red Anagos, que nos habla desde La Palma. Buenos días, Eduardo. Hola, muy buenos días. Sí, Bueno, desde y La te Palma. cedo la palabra. Sí, bueno, bienvenidas a todas las personas y representantes públicos que nos acompañan el día de hoy y a todas los que han hecho un huequito en su agenda para preocuparse de esta nuestra prioridad en estos momentos. Bueno, en primer lugar, nos acompaña doña Eugenia de León, que es la presidenta de ADICAN, la Red Canaria de Empresas de Inserción. Después nos va a dirigir unas palabras. Y también nos acompaña don Fernando Rodríguez, que es el vicepresidente de APN Canarias, que también va a estar con nosotros un rato comentándonos la realidad de esa red. También va a estar con nosotros posteriormente don José Julián, el director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, don Javier Bermúdez, el director general de Derechos Sociales e Inmigración, y don Rafael Llanes, de la Diputación del Común. Después les voy a dar la palabra, pero en primer lugar voy a hacerles una pequeña aportación de cómo vemos nosotros un poco esta realidad, ¿no? Agradecer en primer lugar a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración por hacer posible esta jornada, que forman parte de un proyecto más amplio, el proyecto Integra Responsable, activo ya desde hace ya algunos años, que venimos asesorando a administraciones y empresas públicas e iniciativas sociales en el impulso de la contratación reservada y las cláusulas sociales y ambientales que justo hoy nos preocupan tanto. Durante los últimos años hemos venido formando a más de 400 personas y asesorando a más de una treintena de administraciones públicas y publicando guías y otros recursos sobre compra pública responsable que se encuentran disponibles y descargables en la página web de la Red Anagua. La entidad de la Red Anagua llevamos más de 25 años trabajando por la inserción sociolaboral con los colectivos más vulnerables y lo hacemos apostando por el desarrollo de la economía solidaria. Un tipo de economía más justa que antepone la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente y la naturaleza frente a otros intereses, marcado claramente en los principios de la economía solidaria. Esta trayectoria de estos 25 años me gustaría resaltarla con hitos importantes, ¿no? Como haber estado en
entidades de la red ANAGUAS haber estado en la constitución de la Red Española de Economía Alternativa y Solidaria y haber sido fundadores de la Federación Española de Entidades Promotoras de Empresas de Inserción, así como haber sido pues, parte del germen de lo que es hoy en día ADICAN, porque muchas de las entidades promotoras de empresas de inserción son entidades socias de la red ANAGUAS y también de APN, y propiciamos en su momento este nacimiento. Allá por el año 2003, gracias en aquel momento a un presidente ya fallecido, en paz descanse, don Adán Martín, logramos tener la primera regulación canaria de empresas de inserción, que fue un hito para nosotros porque fuimos de los 4 primeros territorios de España que empezábamos a dar este tipo de alternativas para los colectivos más vulnerables. El gasto en contratación de los servicios y suministros que hace la administración pública puede alcanzar en torno al 20% del PIB. Así lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia del 2019. Por lo que la compra pública tiene una innegable relevancia en la economía. La Ley de 9/2017 de Contratos del Sector Público promueve y además promueve criterios sociales y ambientales en los procedimientos públicos y en la en la contratación. En concreto, SFIG establece cláusulas sociales y ambientales en los contratos reservados a empresas de inserción y a centros especiales de empleo de iniciativa social. Hay que remarcar ese matiz de iniciativa social, no todos los centros especiales de empleo. La compra pública responsable es, sin duda, una gran oportunidad para el acceso al mercado público de las empresas de economía social y solidaria, por las propias características de estas organizaciones, lo que en extensión también es una gran oportunidad para la mejora de la calidad de vida de muchas personas en situación de vulnerabilidad social, que en Canarias supone más de 1/3% de la población. Un 36,3% de la población vive en riesgo de pobreza, según el último informe AROPE 2021. Según don Javier Mendoza, profesor de la Universidad de La Laguna, Canarias tiene un potencial de reservas de mercado de unos 60 millones de euros. Pero en el 2020 solo se reservaron aproximadamente 3 millones. Sin embargo, a pesar de ese bajo porcentaje, las cifras se han multiplicado por 4 en un año. Para 2021 se espera que más administraciones se sumen a esta reserva y que sea sucesivo en el año 2022. El Gobierno de Canarias cuenta desde hace 2 años con un acuerdo de gobierno para la reserva de contratos, para concretar qué porcentaje de las licitaciones va a destinar a reserva de contratos. En toda Canarias, menos de 5 instituciones locales cuentan con su propio acuerdo de gobierno para reserva de contratos. Esto es un dato muy llamativo. Por tanto, el objetivo de esta primera feria es de poner el foco en el potencial de la contratación pública responsable como un instrumento de justicia social y sostenibilidad ambiental justo en estos momentos con la cumbre de COP que se está celebrando. El contenido está especialmente pensado para aquellas personas de la esfera de la administración pública, tanto técnicos como políticos, de tal manera que las próximas 3 mañanas haremos una aproximación a los contenidos de la compra pública responsable, la situación de partida de las islas y presentaremos herramientas para ayudar a incorporar estas prácticas, como son el catálogo de las empresas de economía social. Bien, hecho esta exposición, le vamos a dar la palabra y se van a quedar conmigo en el panel solamente Eugenia y Fernando. Les pido a otros compañeros que se queden en oculto un ratito. Le voy a dar la palabra a la compañera Eugenia León, como decía antes, presidenta de ADICAN, una persona con amplia trayectoria en el sector de las empresas de inserción, porque además es gerente de una empresa de inserción, hay la dependencia, psicóloga de formación, y nos va a contar cómo se ve desde ADICAN esta oportunidad que tenemos en estos momentos. Eugenia, adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y antes de hacer una pequeña presentación del trabajo que hacemos desde la asociación y de las empresas de inserción, quiero agradecer, por supuesto, a la Red ANAGUAS su buen hacer con la organización de esta primera feria, que esperemos que no sea la última, y a la Consejería de Derechos Sociales su apuesta por este tipo de proyectos que ponen en valor la labor que hacemos desde las entidades y las empresas de economía social. Comienzo diciéndoles que la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, ADICAN, surge en 2006 como una iniciativa para la defensa, promoción y la representación de los intereses económicos, sociales y empresariales de los socios y las socias y del personal trabajador ante las administraciones públicas, los agentes sociales,
instituciones y organizaciones públicas y privadas. Actualmente está conformada por 12 empresas. Se nos ha unido hace nada, pues en el mes de septiembre una de ellas, y a finales del año pasado también se unió otra. Cada una pues dedicada a diferentes servicios que da la oportunidad de obtener empleo a día de hoy a más de 300 personas que se encuentran en situación de exclusión social, ocupando lo que llamamos nosotros las empresas de inserción, pues plazas de inserción. Eso no quita que también damos pues puestos de trabajo a personal, lo que llamamos eventual. Que evidentemente pues es que lo necesitamos también para ir ampliando los servicios que tenemos desde las empresas, ¿no? Actualmente contamos, aunque las van a ir conociendo estos días, con la empresa 114 Espacio Creativo, con la empresa Activando Sueños, Buscándome las Habichuelas, Davian, Ecatar Canarias, Ecoinser Canarias, Aila Dependencia, Isora Integra, Isonorte Empleo, Social Cainana, Trampolín Solidario y Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria. Comentarles un poco, pues, para situarlos, porque van a escuchar estos días, pues, hablar un poco de los servicios que tenemos desde las empresas de inserción, pero yo quiero ubicarlos y hacer un poco esa definición de qué es una empresa de inserción. Las empresas de inserción son sociedades mercantiles legalmente constituidas que, debidamente calificadas por los organismos autonómicos competentes, en este caso el Servicio Canario de Empleo, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tienen como fin la integración y la formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social, como ese tránsito al mercado laboral convencional. Somos empresas puentes, no empresas finalistas en este sentido. Nuestro objetivo es pretender prioritariamente habilitar esos espacios para posibilitar la adquisición de experiencia y de formación, desempeñando un puesto de trabajo que permita obtener la cualificación, si no se dispone ya de ella, y el nivel de productividad necesario, tanto para atender en este sentido a una clientela que tenemos desde cada una de las empresas de inserción, como para dar ese salto a la empresa convencional. Los beneficios, pues, generamos empleo para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Desempeñamos de manera autónoma y económicamente viable actividades mercantiles de prestación de servicios, etcétera, según sea el sector del mercado al que nos dirigimos. Anteponemos el interés de las personas que trabajan en nuestras empresas por encima de otros intereses. Para nosotras, el eje central de nuestro trabajo es la persona. Yo lo digo siempre que en este sentido no es solo la persona que se encuentra en situación de exclusión, sino evidentemente las personas a las que también atendemos, esa clientela que tenemos tanto interna como externa. Es muy importante para nosotros, por eso recalco el tema de que somos empresas, aunque tengamos esa vertiente social. Somos un buen soporte para el desarrollo y la materialización de los nuevos yacimientos de empleo y promovemos la defensa de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades, la pluralidad como reconocimiento de la diversidad, sostenibilidad, etcétera, que en parte, pues en una gran parte evidentemente son los principios de la economía social. El trabajo en red para nosotros es fundamental. Creemos en el trabajo en red porque con ello garantizamos la defensa de los objetivos comunes y los derechos fundamentales de las personas, y a su vez posibilita el tener una mayor incidencia política para la consecución de los objetivos que cada uno buscamos. Es importante que continuemos impulsando dinámicas de trabajo y conocimiento compartido entre las redes con el fin de mejorar nuestro desarrollo, así como generar incidencia política con el objetivo final de promover el empleo, que es lo que buscamos cada una de las entidades y empresas de economía social que hoy nos vemos aquí representadas. Es por ello por lo que nuestra labor se centra en fortalecer los lazos que nos unen a las entidades, las organizaciones, que trabajan en pro de la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables, cumpliendo los principios que orientan la economía social, primando ese fin social del que tanto hablamos y, como decíamos, donde la persona sea el eje de cualquier intervención o acción que llevemos a cabo. Para nosotros, tal y como estaba diciendo Eduardo, es muy importante esta herramienta tan potente que son los contratos reservados, porque evidentemente es lo que va a hacer que nuestras empresas se consoliden o impulsar alguna de ellas. Y evidentemente el último objetivo de todo ello es el seguir dando empleo, el seguir teniendo la oportunidad de abrir estas plazas de inserción y llegar no solo a 300 personas, sino a 1000 si podemos en algún momento. Entonces, pues, yo espero que aprovechen bien esta feria y que, bueno, que poco a poco vayamos potenciando los contratos reservados que tanto bien nos van a hacer a todas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia.
también por ceñirte a los tiempos. A continuación, vamos a tener con nosotros a Fernando Rodríguez. Él es el delegado, el director territorial para Canarias perdón, el vicepresidente de APN. Perdona, Fernando. Don Fernando es vicepresidente de APN. Lo del delegado territorial para Canarias es parte de su currículum de la entidad de APN, que es una entidad que juega un papel muy importante en Canarias. Fernando, desde APN Canarias como vicepresidente, ¿qué expectativas tiene vuestra red respecto a la ley de contratos del sector público y todo lo que implica causas sociales y ambientales y la reserva de mercado? Buenos días a todas y a todos. Gracias Eduardo. Te disculpo por el comienzo, por la presentación. No hay ningún inconveniente. Ha quedado claro que hoy me toca, como vicepresidente de APN en Canarias, representar a la red de lucha contra la pobreza y exclusión social. Quiero empezar diciendo que excusar la no presencia de Juan Carlos Lorenzo, nuestro presidente de la red. Tenía otros compromisos ineludibles y le es totalmente imposible poder estar hoy aquí. En cualquier caso, para mí es un verdadero placer poder estar en esta primera jornada de contratación, esta primera feria de contratación pública responsable. Agradecer, por supuesto, a la Reanago, a EDEICAN también, el que podamos estar juntos y sobre todo a la organización por parte de ANAGOS y la oportunidad de esta primera feria. Creo que el asunto elegido es de vital importancia y en este caso para la red APN Canarias también les explicaré ahora por qué también es un modelo o un sistema de trabajo bastante interesante. Por supuesto, tampoco me quiero quedar sin agradecer el apoyo y la colaboración que siempre hemos tenido por parte de la Consejería de Derechos Sociales, tanto al trabajo de las tres redes como de cualquiera de las que hacemos las diferentes entidades sociales en nuestra comunidad autónoma. Y APN, Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, más conocida por sus siglas, por APN, es una red de entidades y organizaciones sociales involucradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se creó en el año 1990, es una red de carácter europeo, con presencia actualmente en todos los países miembros de la Unión Europea. Actualmente también es órgano de consulta del Consejo de Europa y socia fundadora de la Plataforma Europea de Acción Social. APN nace en España, ya en nuestro país, un año después de haber nacido a nivel europeo, concretamente en el año 91, como una organización horizontal, plural e independiente, que trabaja en red. Antes Eugenia lo decía, la importancia del trabajo en red, pues precisamente APN está dentro de nuestro ADN, el trabajo en red para promover y acrecentar la eficacia y la eficiencia de las acciones de la lucha contra la pobreza, la exclusión y sobre todo también la desigualdad, con el fin de posicionarse e incidir en las diferentes políticas de ámbito tanto estatal como autonómico como local. Políticas que inciden directamente e indirectamente también en el fenómeno de la pobreza y la exclusión social. A nivel estatal, APN está conformada por las 19 redes autonómicas y 18 entidades de ámbito estatal que engloban a cerca de 8.000 entidades sociales en todo el país. En Canarias, APN se constituye ya en el año 2003, ya unos años después de haberse constituido a nivel estatal, y actualmente está formada por 31 organizaciones. En cualquier caso, todas estas organizaciones que forman parte de APN tienen una característica común. Son todas entidades de carácter no lucrativo y poseen un objetivo común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Voy a partir de un documento marco, muchos de los cuales podíamos partir, que trabajamos desde la red, pero voy a partir de la Carta Social Europea, que como saben es un compendio de derechos sociales y económicos, que fue recientemente ratificada por el gobierno español. Hemos tardado en nuestro país 20 años en ratificar esa Carta Social Europea. Piensen que fue redactada en el año 1996 y España hasta ahora no había reconocido o se había adherido a esta Carta Social Europea. En esta carta se reconocen bastantes derechos, como son, por ejemplo, la protección contra la pobreza y la exclusión social, el acceso efectivo al empleo, a la vivienda, a la formación, a la educación, a la cultura, a la asistencia social y a la atención médica. Acceso efectivo de todas aquellas personas que viven o corren el riesgo de vivir en una situación de pobreza, exclusión social y desigualdad. Como ya apuntaba antes Eduardo,
Efectivamente, Canarias partimos de unos datos bastante pesimistas. Tenemos algo más de un 36% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. En términos absolutos estamos hablando de 810.000 personas. Nos situamos como la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta, 10 puntos por encima de la media nacional, con una brecha de desigualdad muy importante entre las regiones o comunidades autónomas del norte con respecto a las comunidades autónomas del sur y concretamente Canarias. Estos datos nos muestran que las personas en situación de pobreza y exclusión social no tienen en estos momentos en Canarias plenamente garantizados estos derechos por parte de las administraciones públicas. No se trata de abordar las políticas desde la solidaridad o desde la perspectiva asistencial, sino que de las políticas públicas desarrollen, implementen y asignen los recursos suficientes, cumpliendo con las leyes, convenios, pactos y demás normativas para hacerlos efectivos para todas las personas, especialmente para las más vulnerables. Es nuestro deber como sociedad el asegurar que todas las medidas adoptadas en el ámbito económico, fiscal, laboral, social, educativo y sanitario tengan un verdadero impacto social positivo, porque así van a contribuir a reducir el elevado nivel de pobreza y desigualdad existente. Del mismo modo, desde APN consideramos prioritario garantizar la estrategia integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que incluye la garantía de ingresos mínimos, un sistema sanitario, educativo, formativo y de servicios sociales, de vivienda y provisión de suministros de carácter inclusivo, proporcionando los recursos e inversiones necesarios para desarrollar una sociedad con equidad y cohesión social. Hablamos, por tanto, de una nueva construcción para la justicia social basada en cambios en profundidad y no meramente circunstanciales. En ese marco y en el espacio que hoy nos ocupa, esta primera feria de contratación pública responsable, una de las claves a promover es la política de ingresos y más concretamente la inversión en el desarrollo de la economía social, por su verdadero potencial de creación de empleo, a través de nuevas y suficientes empresas de inserción, empresas sociales y centros especiales de empleo, de iniciativa social para abordar el desempleo en personas que presenten dificultades de acceso al mercado laboral, fomentando así el desarrollo de las empresas de inserción y de los centros especiales de empleo. Asimismo, resulta necesario ampliar los conceptos de cláusula social y la reserva de mercado, para que las empresas y las administraciones públicas contraten a personas en situación de exclusión o subcontraten parte de su producción con empresas de inserción y con centros especiales de empleo de iniciativa social, que dependen, todas ellas, de entidades sin ánimo de lucro. Para incidir en todo lo comentado anteriormente, EAPN, junto con ANAGO, Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral, y con ADEICAN, la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, constituimos en el año 2017 una alianza de redes de entidades sociales en defensa de un interés común: contribuir a la promoción de la inclusión y el cambio social. Y las jornadas en las que asistimos hoy, donde se va a abordar la contratación pública responsable, pretende precisamente eso: incidir en ese cambio o transformación que contribuya a la inclusión social. Sin más, darles la bienvenida a esta jornada, esperando y deseando que las mismas resulten provechosas y de bastante interés, y muchas gracias por la invitación a participar en el día de hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Eugenia. Justo lo que acaba de comentar Fernando, este convenio suscrito entre las tres entidades el 27 de octubre de 2017 ha dado pie a muchos frutos de sinergia y colaboración de nuestras tres redes en Canarias. De ello, los proyectos que estamos desarrollando y en especial pues estas jornadas, las ferias de mercado social y demás, ¿no? Pero la singularidad, las sinergias de trabajo compartido y colaboración, evidentemente, llevan muchos resultados positivos y ya lo estamos viendo. Fernando, Eugenia, muchísimas gracias. Les pido que se queden siguiendo las jornadas, evidentemente por el interés que supone, y pido que entre en la mesa don José Julián. José Julián, si puedes conectarte. Buenos días, aquí estamos. Muy bien, José Julián, encantado. José Julián es el director general de Patrimonio y de Contratación del Gobierno de Canarias y tenemos un especial interés por oír su presentación porque nos ocupa conocer la visión que tienen de lo que la ley de contrato del sector público plantea, recoge, el concepto de compra pública responsable, las obligaciones de las administraciones públicas,
todo lo que tiene que ver con los contratos reservados, las cláusulas ambientales, sociales. Bueno, es verdad, José Julián, estamos muy contentos y agradecidos de que hayas podido sacar el día de hoy y estar con nosotros, porque eres una persona clave en el proceso que nos queda por caminar, y esperamos mucho de ustedes y de la administración. Tienes 10 minutos para contarnos tu ponencia. Adelante. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias primero por la invitación, por la iniciativa, especialmente a Javier, al director general de Derechos Sociales, porque yo creo que él nos ayuda a esta sensibilización que nosotros día a día tenemos que hacer, ahora se lo contaré. El hecho de que Rafael, el diputado del Común, esté aquí, yo creo que también es muy importante, viene a poner de manifiesto la importancia que tiene esto y cómo poderle apuntalar a Eduardo, a Fernando y también a Carlos y también a ti un poco esta tarea. Vamos a ver. Miren, la ley de contratos del sector público es una ley farragosa, con mucho lío. Claro, ¿qué ocurre cuando una ley es farragosa? Que los centros directivos que tienen que ponerla en marcha, ponen en marcha, no voy a decir lo más fácil, sino lo que se entiende más, de manera más sencilla, ¿no? Y aquello que es más común. Y de aquí vienen los contratos abiertos. Y no les oculto que hay muchas comunidades autónomas, hay algunas comunidades autónomas, 2 o 3 que son más innovadoras, pero el resto, excepto los contratos abiertos, el resto, la compra pública innovadora, los sistemas dinámicos de contratación, bueno, pues son muy testimoniales, ¿vale? Pero esto, mi impresión personal es que es una consecuencia de haber hecho una ley excesivamente farragosa, excesivamente complicada para ponerla en marcha, ¿vale? Y por lo tanto los técnicos que la tienen que poner en marcha, bueno, pues les resulta complicado, ¿vale? A mí me parece que tenemos mucho desarrollo cuando hacemos un informe desde la Junta Consultiva en el cual ponemos de manifiesto que se hace una vez al año y que ha evolucionado un poco, donde se conoce la figura de los contratos reservados y las cláusulas sociales, pero en el año 2019 solamente se ha producido un contrato abierto con contrato reservado y 6 menores. Los menores, para los que no lo sepan, son los de menos de 15.000 euros, ¿vale? ¿Qué quiere eso decir? Que bien, que se conoce la figura, pero en la práctica no se utiliza. Además, hay un importante desconocimiento sobre cuáles son las empresas que pueden ser cuáles son las entidades de inserción social. De hecho, tenemos un contrato que se hizo en el año 2020, que es un centro social de empleo, pero que no es iniciativa social. O sea, en definitiva, ¿qué les estoy intentando decir? Estoy intentando decir que el que haya una complicidad entre derechos sociales, contratación y las entidades como las suyas que promueven una inclusión social, a nosotros también nos ayuda, ¿vale? A nosotros también nos ayuda porque no es que haya una resistencia al cambio, es que es difícil el cambio, ¿vale? Ahora, dicho esto, o sea, dicho que tenemos dimensionado el problema ya sabemos cuál es el que hay, ¿vale? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Les voy a compartir un momentito, vamos a ver si puedo compartir esto. ¿Se ve? No sé si se ve la pantalla. Sí, se ve correctamente. Se ve, vale. Vamos a ver. Voy rápido porque no quiero dispersarme en lo que fuera de lo que nos toca, pero sí que creo que cuando hablamos de contratación pública responsable o compra pública responsable, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Bueno, primero que estamos en el camino de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, no estamos haciendo esto porque se nos ocurre o porque a uno se le ha inspirado y lo tiene que hacer, ¿vale? Sino que tenemos un mandato ya no solo de la ley, ¿vale? Sino que sería superior, por llamarle de alguna manera, si es que hay algo superior a la ley, ¿vale? Pero desde ese punto de vista estamos sirviendo a los EDS. Esto no es un reto tecnológico, es un reto de gestión pública. Aquí tienen un artículo que someto para que lo vean porque creo que es interesante. Hay gente que se plantea que cuando vamos a variar la contratación pública responsable o vamos a innovar, esto es un reto tecnológico. No, esto es un reto claramente de gestión pública. Por ejemplo, a fecha de hoy, los pliegos tipo, que son los pliegos que marcan más o menos la dinámica, son pliegos que están hechos en Word.
En Word quiere decir que hay un señor que copia el Word, copia el párrafo anterior y rellena esas casillas pendientes que tenemos en Word. Bueno, parece que es bastante artesano. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en una licitación que saldrá dentro de poco, donde va a automatizar estos pliegos, de tal manera que el pliego sale como consecuencia de una serie de datos que vamos a meter. Y de ahí es lo importante para que la propia aplicación informática me sugiera de manera automática si este es un contrato capaz de ser un contrato reservado o no. Y la propia aplicación ya me lo dé, que no sea que el técnico motu propio tiene que él ponerse a pensar, si es que se acuerda, de la posibilidad de hacer un contrato reservado o no, sino que la propia aplicación ya se lo va a inducir, ¿vale? Y con las cláusulas sociales nos va a pasar lo mismo, va a tener un listado de cláusulas sociales posibles donde él lo único que va a tener que hacer es picar esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y va a haber una propuesta de cláusulas sociales. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque vamos a automatizar el proceso. En estos momentos, como digo, el proceso no está automatizado. Entonces, claro, si alguien quiere poner cláusulas sociales, las tiene que buscar, las tiene que copiar, las tiene que adaptar al objeto. De esta manera, con este sistema, la propia aplicación le va a sugerir cláusulas sociales. Con lo único, de manera que de manera sencilla, lo único que va a tener es que seleccionar y picar, darle al ratón, ¡pum!, y seguir a la pantalla siguiente. Eso creo que va a facilitar mucho el camino, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de que es un reto tecnológico, como digo, sino de gestión pública. Cuando hablamos de contratación pública responsable, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver. Primero nos estamos refiriendo a profesionalizarla más. Voy a ir un poquito en plan flash y si hace falta luego en las preguntas, pues me profundizo un poco más, ¿vale? Para lo cual vamos a tener que reducir los órganos de contratación. Ya hay un guiño de esto, ¿vale? De esto que les estoy hablando ahora, de todo lo que les voy a hablar, ya hay un guiño bastante importante en la ley 4 de 2021, que es la de fondos europeos, la que gestiona fondos europeos. Ya hay un guiño importante en la parte de contratación que ahora vamos a ver, ¿vale? Cuando hablamos de contratación pública responsable, estamos hablando de respetar plazos. ¿Qué significa respetar plazos? Miren, nosotros en la administración, aunque parezca mentira, somos capaces de excluir a un licitador porque ha presentado un minuto tarde una propuesta. Además, por cierto, porque se ha confundido con la hora peninsular y la hora canaria, es decir, que no se ve una voluntad, un dolo de intentar engañar, sino que se ve claramente que es un error. Nosotros somos capaces de no admitir a un licitador por presentar una oferta un minuto tarde y, sin embargo, la propia administración, en muchos de los casos, incumple los plazos para los que tiene para emitir una resolución respecto de un recurso o el Tribunal de Contratos el pronunciarse respecto de un determinado asunto, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de contratación pública responsable, oye, una de las cosas que tenemos que hacer es respetar los plazos, ¿vale? Si hay unos plazos y la ley regula unos plazos, no solo es para el licitador, es para el licitador y también para la administración, ¿vale? O sea, lo que no podemos aplicar es la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás, ¿no? Sino que para todos impera la misma ley. Y entender a los licitadores. Para entender a los licitadores, ahora veremos, lo voy a poner todo a la vez, es primero saber lo que contrato. Es decir, tengo que entender bien lo que estoy licitando, lo que estoy yendo al mercado a preguntar, ¿vale? Primero, saber bien lo que estoy contratando. Para eso tenemos una figura que se utiliza muy poco, que es la consulta preliminar del mercado. O sea, partimos de una base de que el órgano de contratación se siente, entre comillas, se siente en una posición, no voy a decir de superioridad, pero por lo menos de entendimiento de que él sabe bien lo que está contratando y por lo tanto no hace una consulta preliminar del mercado. Claro, si hubiera una consulta preliminar del mercado, las propias empresas de inserción social, de iniciativa social, podrían decir, oiga, ese contrato podría salir como contrato reservado, ¿vale? Por lo tanto, una de las cosas que estamos intentando primar, y ya les digo que en la propia Ley 4 sale, es la consulta preliminar del mercado. ¿Qué es la consulta preliminar del mercado? Lo único que es salir al mercado a través de la plataforma del Estado, que es la que utilizamos en el caso de Canarias,
y decir, oiga, quiero comprar esto con estas condiciones, dígame si estoy comprando bien, si este es el producto más adecuado, si es el precio más adecuado, es decir, la consulta preliminar del mercado. Pliegos adaptados a necesidades y no a soluciones. Tampoco me voy a extender mucho en esto, ¿no? Pero son pliegos en los cuales lo que yo digo es, oiga, ¿qué necesito? No qué solución. La solución es usted como licitador, es el que me tiene que decir, mire, para esta necesidad que usted tiene, hay varias soluciones. Yo le ofrezco esta, por esto y por esto y por esto. Y el órgano de contratación compra la que le parezca más adecuada. Con amplia concurrencia. Y aquí sí que afecta a las empresas de iniciativa social. Y ahora verán cómo. La amplia concurrencia a mí me parece que es importantísimo. Vamos a ver si soy capaz de explicarme. Yo puedo ampliar la concurrencia abriendo mucho el camino a todo el mundo o circunscribiendo a un sector en concreto. Me explicaré. Si yo en una determinada licitación pido como criterio de solvencia técnica 7 veces el importe de la licitación, por poner un ejemplo, porque la ley me exige 1,5 veces mínimo, si yo, imagínense que estamos hablando de una licitación de 1 millón de euros, y de alguna manera yo le estoy diciendo que como solvencia, no técnica, como solvencia económica pido el haber facturado en los últimos 3 años 7 veces eso, estamos hablando de más o menos 8 o 9 millones de euros. Claro, poner ese criterio de solvencia, ¿qué me está produciendo? Ya me está limitando la concurrencia. Me está limitando a la empresa local, que normalmente es la pequeñita, lo normal, y está primando a las empresas grandes, en muchos casos multinacionales, en otros propiedad de fondos capital riesgo o empresas de carácter de ámbito nacional. Es decir, que sin darnos cuenta, ¿qué quiero decir? Quiero decir que sin darnos cuenta, cuando ponemos criterios de solvencia económica, ya estamos limitando la concurrencia, ¿vale? Cuando la ley me obliga a 1,5 veces, ¿vale? No más, ¿vale? Y luego planificando utilizado en todos los instrumentos disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la ley me permite, por ejemplo, la compra pública innovadora, la colaboración público-privada, si me permite los sistemas dinámicos de contratación, utilicémoslos también, ¿vale? Cuando hablamos de compra eficiente, ¿de qué estamos hablando? De la mejor relación calidad-precio. No solo del precio. O sea, licitaciones en las cuales el criterio precio vale el 60%, a mí personalmente me parecen peligrosísimas. ¿Por qué? Uno, porque eso en la práctica es como una especie de subasta encubierta. Además, excepto en lo que son las subastas, en lo que son el suministro, es decir, en los contratos de suministro, si yo quiero pilas de 1,5 voltio, 500.000 pilas, por poner un ejemplo bobo, bueno, como es un suministro, probablemente aquí sí que puedo ir a criterio precio, incluso a una subasta. Pero en prestación de servicios y en obras, sobre todo, me parece muy peligroso, ¿vale? Me parece muy peligroso porque, evidentemente, si nosotros el criterio precio le damos una ponderación muy alta, los licitadores van a ir a que quieren ganar esa licitación y por lo tanto van a ir a la baja. ¿Qué ocurre cuando alguien va a la baja? Cuando alguien va a la baja solo ocurren 2 cosas, desde mi punto de vista. 1, o que disminuye la calidad, o 2, que te hace trampa. ¿Qué es trampa? La trampa es que voy muy por debajo, incluso a veces en baja desproporcionada. Esa baja desproporcionada me la estima la mesa porque la he justificado, supongamos el caso, y a los 6 o 7 meses resulta que pido una modificación de contrato. Eso, desde mi punto de vista, es trampa, ¿vale? Y muchas veces inducido por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al criterio precio le estamos dando mucha ponderación. Y no solo al criterio precio, sino que además la fórmula que utilizamos es una fórmula lineal y no logarítmica, es una fórmula lineal. Con lo cual, a más bajada, más puntos. Vale, nosotros, por ejemplo, en la dirección general nuestra, estamos sacando ya todas las licitaciones con fórmula logarítmica. De tal manera que llega un momento en que ya no te interesa bajar mucho más, porque el número de puntos que vas a obtener es muy poquito, ¿vale? Entonces, no solo el precio, me parece a mí que es fundamental. Julián, vete terminando, por favor. Dime, Eduardo. Que
si puedes ir terminando. Vale, voy. Entonces, poner límites a las bajas desproporcionadas, control de modificados, ya lo he dicho. Bien, entonces, por ir un poco, por ponerle las conclusiones, el resto si quieren se lo puedo mandar para que no tengan tal. Las conclusiones que me parecen importantes. 1. Tenemos que generar innovación también en la contratación. Es decir, si tenemos fórmulas que nos permiten instrumentalizar nuevas fórmulas de contratación, tenemos que utilizarlas. Por ejemplo, bien la compra pública innovadora o, como he dicho, otras fórmulas que haya. 2. Fomentar el tejido social local. Fomentar el tejido social local no quiere decir que prime al tejido social local, no quiere decir que yo le dé puntos por ser una empresa local, pero lo que sí significa es que tampoco le dé ventajas al no local, ¿vale? Y en tercer lugar, orientar hacia los citadores, hacia las cláusulas sociales y a los contratos reservados. Por acabar, la experiencia que yo tengo en los 2 años y medio en la Dirección General de Patrimonio y Contratación es que debemos de buscar una complicidad entre los que estamos aquí para ayudarnos y sobre todo ayudarnos a nosotros a que los órganos de contratación se planteen, ya no les digo que lo hagan, que también, lógicamente, pero se planteen meter cláusulas sociales y contratos reservados. Ahora, hay que tener también en cuenta, lo comentaba con Carlos el otro día, hay que implicar a la intervención. Hay muchas veces que ponemos cláusulas sociales y luego el interventor tiene sus dudas de si tiene relación con el objeto de contrato o no. Por último, decirles que estamos preparando una ley de contratación pública canaria. Yo calculo que en 4 o 5 meses podrá estar para mandar al Consejo Económico y Social, y tanto el apartado de contratos reservados como cláusulas sociales tiene un apartado específico porque nos parece que es algo muy importante. Muchas gracias por contar con nosotros y de verdad quiero felicitarle a Javier, a la Dirección General de Derechos Sociales, que se preocupe también por estas cosas que a nosotros, desde el punto de vista de contratación, nos vienen muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Julián. La verdad que has terminado con un titular. Has terminado con un titular con la Ley Canaria de Contratación. Y bueno, vamos a ver, la verdad que nos gustaría conocer y ver si tenemos posibilidad de sumar y aportar algo a ese instrumento que sin duda traerá muchísimas esperanzas. Cuenten con ello. Gracias. Bueno, gracias por tu presentación. Después daremos posibilidad, si hay espacio, dará posibilidad de preguntas. Bueno, vamos a dar paso al siguiente ponente, Javier Bermúdez. Javier, por favor, conéctate a la mesa. Javier Bermúdez, decíamos al principio que es el director general de Derechos Sociales e Inmigración, un conocido de esta casa porque, bueno, las entidades sociales hacemos mucho pasillo por la casa de él y él también hace pasillo por nuestras casas. Es una persona que viene del ámbito social y, bueno, tenemos relaciones ya de colaboración de años. Javier, la verdad es que los datos de pobreza son los que son en Canarias, ¿no? Y con la ley de contratos tenemos muchas esperanzas puestas. ¿Cuál es la visión de la casa que te toca dirigir en este momento y qué crees que podemos hacer de sinergias con esta ley de contratos y con José Julián, que también, desde luego, parece una persona que, por lo que nos ha contado, pues tenemos un camino muy interesante que recorrer juntos? Totalmente. Buenos días, antes que nada, a todos y a todas. Pues nada, agradecer, por supuesto, la invitación, saludar a los ponentes, a los participantes que están siguiendo estas jornadas tan importantes y tan interesantes, ¿no? Y tan fundamentales para lo que planteabas, Eduardo, ¿no? Yo, primero que nada, felicitar, por supuesto, a la Red ANABOS por esta iniciativa y por los años que llevan, ¿no? Porque los frutos se recogen cuando hay un trabajo previo, es decir, que se hable de contratación pública responsable, que se haya puesto el tema sobre la mesa, la importancia que tiene y la importancia que tiene en mi ámbito de actuación para combatir la pobreza y la exclusión social y otro modelo de sociedad. Todo eso no es posible sin la sociedad civil empujando y la sociedad civil poniendo los problemas y muchas veces las soluciones, ¿no? y las iniciativas encima de la mesa para precisamente mover a la sociedad y mover a las administraciones públicas también. En ese sentido, la celebración de esta jornada es fundamental. Viendo el programa se ve lo importante que no es el trabajo de las herramientas que se van a trabajar en esta jornada, el propio catálogo, ¿no? de servicios de empresas
iniciativa social que plantean, que va a ser fundamental, que una herramienta fundamental también para las administraciones públicas, para que tengan ese catálogo como herramienta que sirva para la contratación pública y, por supuesto, las sinergias, ¿no? Que haya personal de las administraciones siguiendo estas jornadas, personal también con responsabilidades políticas y, por supuesto, personal de las entidades sociales. Esas sinergias que, si bien son virtuales, pero son muy positivas y, sin duda, estos actos marcan un antes y un después, ¿no? Siempre después de estos actos como que uno coge impulso y vuelve las cosas vuelven a empujarse, digamos, ¿no? A funcionar, a tirarlas para adelante, y por eso es fundamental, y yo les vuelvo a agradecer, y por supuesto nosotros como consejería, esta dirección general, encantados de poder colaborar y seguir colaborando en el futuro en este programa amplio del Integra responsable en este caso, y en esta feria en particular. Yo, bueno, mi idea era plantear algunas, de hecho poner algunas ideas sobre la mesa y, bueno, ver si sirven para lo que es el marco de esta ponencia, ¿no? Que es la situación de la contratación pública responsable en Canarias, ¿no? Entonces, al respecto, pues plantear algunas ideas y también perspectivas de futuro en el sentido de lo que estabas planteando, Eduardo. Como primera idea, yo sí veo que cada vez está más presente, o por lo menos mi propia experiencia particular, está más presente en la cabeza y en la planificación, ¿no? Es verdad que la obligación legal, porque no olvidemos que, por ejemplo, la contratación de la reserva de mercado es una obligación legal, y el establecimiento de unos mínimos, de un porcentaje mínimo para las administraciones públicas. Es una obligación legal y es fundamental que sea así, porque son las que permiten que las cosas vayan avanzando y no dependa de voluntariedades, ¿no? De la voluntad de tal o cual dirigente o responsable político. En este caso es fundamental que esté en la ley, pero es verdad que también los impulsos y las voluntades son necesarias. Yo lo veo cada vez más presente digamos, en la planificación, por lo menos en el pensar. Es verdad que faltan dar pasos y es verdad que hay problemáticas sobre la mesa. La primera problemática, ¿no? Que es un poco, que entonces lo hemos hablado ya, y un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La existencia de empresas suficientes, ¿no? Para todos los servicios necesarios que se pueden licitar. Y esto, por un lado, por las dificultades que tiene, ¿no? Emprender de esta manera social, ¿no? Para las propias entidades sociales, que son las que tienen la iniciativa de crear, por ejemplo, empresas de inserción, las dificultades y los riesgos que se corren, ¿no? Por un lado, las administraciones a veces se pueden encontrar que no tienen empresas de inserción a las que recurrir para sacar contratos reservados, y como no hay mercado, pues no se crean empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿no? Esa pescadilla que se muerde la cola está ahí, pero yo creo que se van dando pasos y creo que eso se va avanzando, y a medida que esa rueda vaya caminando, yo creo que después será más sencillo avanzar. Nosotros hemos dado algún paso este año con nuestra propia fundación Medio Propio, que hizo un contrato reservado menor y luego uno abierto, que, bueno, un servicio de limpieza para un centro especial de empleo de iniciativa social. Es verdad que hay otras problemáticas ahí que a veces nos cuestan, como, bueno, las contrataciones ya, digamos, estables de toda la vida, que cuando vuelven a salir, pues tienen un personal con unos derechos adquiridos a subrogación. Eso, hay dificultades ahí, pero yo creo que se están dando pasos. Creo que cada vez está más en la mentalidad, en la cabeza, en la planificación de la administración pública, o por lo menos yo lo veo así, pero todavía hay que dar muchos pasos y avanzar mucho más. Por eso, iniciativas como esta, y bueno, como iniciativas como la que comentó José Julián ahora mismo, me parecen fundamentales, ¿no? Aparte de la cuestión, digamos, procedimental, ¿no? Que el personal público tenga sobre la mesa esa posibilidad sobre la marcha, ¿no? De poder tener en la aplicación esa sugerencia de cláusulas o de la posibilidad de que ese contrato sea reservado. Eso es importantísimo, es un anuncio muy interesante, y por supuesto el marco regulatorio que se ha comentado también, yo creo que es una oportunidad importantísima, ¿no? Por supuesto, o sea que en ese sentido, pues la verdad que avanzamos, ¿no? Yo creo que con lo que se está diciendo avanzamos, y por supuesto con iniciativas como esta y con lo que planteaban, ¿no? De herramientas como el catálogo y demás, pues vamos dando los pasos. Y eso, digamos, como ideas generales, sé que voy muy justo con el tiempo y me quiero ceñir simplemente alguna idea con respecto al futuro. Y ya no puedo evitar engarzarlo con las iniciativas que tiene esta consejería y las iniciativas importantes en las que estamos, ¿no? Una en concreto, y dar algunas ideas breves, ¿vale? Porque sé que voy justito con el tiempo.
la cuestión, la necesidad de crear y fomentar digamos, ese universo de empresas de la economía social que permitan luchar contra la exclusión social. Y eso es fundamental. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la regulación en la que estamos inmersos en la renta ciudadana pretende, por un lado, el desarrollo, la regulación de un ingreso mínimo para las familias, pero no se queda ahí. Hablamos de un doble derecho, derecho a una prestación económica, derecho a tener los medios de vida, pero derecho a la inclusión social. Porque, evidentemente, cuando hablamos de renta ciudadana, de PCI, estamos hablando no solamente de carencia material, estamos hablando también de situaciones de exclusión. Y una de las, saben que la exclusión social es multidimensional y uno de los aspectos claves en la exclusión social tiene que ver con la baja intensidad con el empleo, que así lo mide el AROPE además. Entonces, es fundamental que el impulso que se dé a esta prestación económica vaya con el impulso de los apoyos económicos, de los apoyos sociales suficientes para que las personas, las familias, puedan establecer sus procesos de inclusión social. Y una parte fundamental va a ser el empleo. No siempre y no en todos los casos, pero una parte fundamental es el empleo. Y la verdad que ahí puede jugar un papel fundamental la existencia de empresas de la economía social, que me planteo un futuro, ¿no?, en el que muchísimas empresas hayan surgido porque haya muchísima contratación a nivel local, de corporaciones locales, municipios, y las empresas y las personas que están con itinerarios de inserción en los propios municipios, que están recibiendo renta ciudadana y estén con esos itinerarios, tengan esos ayuntamientos, digamos, ese universo, digamos, a disposición, ¿no?, para insertar a las personas con una vía que es importantísima, que son las empresas de inserción, porque no olvidemos que muchas personas tienen dificultades para acceder al mercado ordinario, y sin duda el empleo es uno de los factores fundamentales para la inclusión social, y que existan estas empresas puente, como se comentaba, es fundamental, ¿no? Entonces nosotros no olvidamos que nuestra regulación en la que estamos, que tiene que ver con el ingreso, tiene una parte fundamental con la inclusión social, y ahí juega un papel fundamental, puede jugarlo las empresas de inserción, y por supuesto si hay un proceso mucho más amplio de reserva de contratos para este tipo de empresas, pues ahí las personas tendrán oportunidades de realizar itinerarios sociolaborales mucho más potentes de los que tenemos hoy día. Entonces, y por eso es fundamental. Y ya por último, y termino, otra regulación en la que estamos, que es clave, que es el concierto social. Es una reserva, no deja de ser una reserva de mercado, no regulada por la disposición adicional 48ª, sino la 49ª y recogida en nuestra Ley de Servicios Sociales, título 5, que recoge las formas de provisión, el capítulo 3, las entidades conocen, porque sé que están esperándolo mucho, el concierto social, que nos va a permitir prestar los servicios sociales a través de entidades sociales, cuya característica principal es que no haya ánimo de lucro, pero que por otro lado encaja en el perfil por supuesto, no solo las entidades sociales, sino las empresas de iniciativa social. Y no solo hay, sino en el desarrollo del decreto, que ya está para el informe del consultivo, por lo tanto esperamos, si es posible, que en diciembre pueda estar ya aprobado en Consejo de Gobierno el concierto social. Hemos priorizado, y así lo hemos recogido, que la subcontratación de todos los servicios que se tengan que prestar por entidades sociales en el desarrollo de los servicios sociales del catálogo de servicios y prestaciones, la subcontratación, que además la hemos limitado, pero esa subcontratación de actividades complementarias o accesorias, la prioridad sea para empresas de la economía social. Así está recogido en el artículo 39 del decreto que regula el concepto social, y pensamos que es una oportunidad también, porque sin duda los próximos años tienen que ser sí o sí de expansión de los servicios sociales, porque nos lo marca nuestra ley, porque es un compromiso y una obligación, y aquí en el desarrollo de los servicios sociales también va a jugar un papel importantísimo la economía social. He intentado resumir y lo más rápido que he podido, no sé si demasiado rápido o bueno, pero si queda un tiempito para las preguntas, yo encantado de poder aportar. Muchas gracias nuevamente, y de verdad que estos espacios son fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por ceñirte al tiempo, porque la verdad es que estamos un poquito pasados ya, ¿no? Están llegando preguntas por el chat, y si hay alguna dirigida hacia ti, te la invitaremos a responderla después. Invitamos a Rafael Llanes en estos momentos a presentarse en la mesa. Rafael Llanes es el responsable de la Diputación del Común, el diputado del Común, una institución que está haciendo un papel muy importante, también cercano a todo lo que tiene que ver con la ley de contratos del sector público. Ha hecho algunas
algún acercamiento a las corporaciones locales, ver cómo están desarrollando esto por preocupaciones que le han llegado de la realidad, ¿no? Entonces queríamos que nos contara, no sin antes un recuerdo que me pasa que es importante, ¿no? Hay que agradecer a Funcasor, que ha estado presente con nosotros desde el principio y que va a estar haciéndonos esta traducción como intérprete para las personas que necesitan de él. Y agradecer a Funcasor y en este caso a la persona que está presente, ¿no? Seguimos, Rafael, te estaba comentando que desde la Diputación de Común se ha hecho una ardua labor en este campo, en conocer el cumplimiento y acercar de lo que es la ley de contratos del sector público a las corporaciones locales, y no podíamos no tener la presencia tuya y la Diputación del Común en este momento para que nos comenten cuál es la visión que ustedes tienen sobre esta realidad y que nos pueda enriquecer y dar luz a todo el sector y a la administración pública. Por tanto, Rafael, tienes la palabra. Muy bien, buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Encantado de compartir con el Director General de Derechos Sociales e Inmigración, con el Director General de Patrimonio y Contratación, que ha anunciado esa nueva ley de contratación en Canarias, que me parece muy importante para el objetivo que hoy vamos a analizar. El vicepresidente de la red ANAGOS, el vicepresidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza en Canarias, la presidenta de ADECAN y las demás personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, Eduardo, quiero felicitar a la Red ANAGOS por la organización de esta primera feria de contratación pública responsable en Canarias. Felicitación a la que añado mi agradecimiento por su amable invitación para que la Diputación del Común, como defensora de los derechos ciudadanos, especialmente de los de las personas más débiles de la sociedad, pueda hacer una reflexión sobre la oportunidad que ofrece la Ley de Contratos del sector público en el objetivo de avanzar hacia una sociedad cada vez más integradora. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 comportan una serie de compromisos y la voluntad firme de contribuir al logro de una sociedad con espacios de convivencia más inclusivos, sostenibles y respetuosos con los derechos humanos, especialmente promoviendo la inserción laboral de personas y colectivos en riesgo de exclusión social. Es decir, a los criterios de relación entre calidad, precio e imparcialidad en los procedimientos de contratación, transparencia e igualdad, se le pueden añadir parámetros ambientales, sociales y éticos. De esta forma, la contratación se puede convertir en una herramienta que conduce a la cohesión social. Por eso, la Diputación del Común, a raíz de una iniciativa tuya precisamente, Eduardo, como presidente de ISONorte, llevamos a cabo una actuación de oficio dirigida a todas las entidades locales de Canarias, recordándoles que la Ley de Contratos del Sector Público, en sus disposiciones 4 y 48, contempla la obligación de reservar un porcentaje mínimo a centros especiales de empleo y empresas de inserción, con el fin de facilitar la integración laboral de personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social. Nos dirigimos a los 88 ayuntamientos y a los 7 cabildos insulares. Pero nuestro objetivo no era exigir el cumplimiento de esta obligación, sino recordar a los responsables políticos y técnicos que existe esa posibilidad. Les tengo que asegurar que varios de ellos me confesaron que no conocían esta posibilidad de la Ley de Contratos del sector público. Con la intención de convencer, nuestra intención era convencer a la Administración Pública Canaria en su conjunto de que se trata de una herramienta útil para crear una sociedad más justa, más inclusiva. Pues bien, de todas las administraciones públicas a las que nos dirigimos, 5 cabildos y 44 ayuntamientos aceptaron expresamente nuestra recomendación. Nos hubiera gustado que fueran todos,
Pero bueno, lo consideramos un primer paso y me comprometo a seguir en esa lucha. La Diputación del Común, además, predica con el ejemplo. Recientemente hemos adjudicado el servicio de jardinería de la sede oficial aquí en La Palma al Centro Especial de Empleo Destiladera de Breña Baja. Desde 2014, la Estrategia Española de Responsabilidad Social insiste en la necesidad de fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos, de igualdad entre hombres y mujeres y con principios éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas. El objetivo es acercar las reglas de contratación pública a las políticas sociales. Por eso es tan importante que el director general de políticas sociales del Gobierno de Canarias esté con nosotros y además sea uno de los organizadores, para darle mayor contenido al Estado social y de derecho definido en nuestra Constitución. Se trata de poner el poder del gasto público al servicio de políticas transversales como la política social. Por tanto, la función tradicional de la contratación para dar satisfacción a las necesidades de bienes y servicios del sector público se transforma así, convirtiendo la compra pública en un instrumento dinamizador encaminado a la justicia social. Por eso valoro tanto la iniciativa de organizar, Eduardo, esta primera feria, que espero tenga continuidad en el futuro. Es una magnífica ocasión para hacer un llamamiento a las distintas administraciones públicas de Canarias y promover esta práctica institucional que permite la consideración del contrato público como una inversión social y no solo como un gasto puramente económico, obligando a abandonar prácticas anteriores basadas en inercias burocráticas. Se trata de invertir en justicia social. Espero que las conclusiones de esta feria sean eficaces para el objetivo común de avanzar hacia una Canarias más justa y más solidaria. Desde luego, la Diputación del Común la tendrán siempre en esa línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Cierto que la Diputación del Común es una de las entidades implicadas con las causas sociales y evidentemente la ley de contratos del sector público pues aporta una posibilidad estratégica para generar dignidad a mucha gente. Rafael, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Parece que ha levantado expectativa el primer titular de la mañana, de que vamos a contar con una ley canaria de contratos del sector público, y nos dirigen algunas preguntas concretas a José Julián. José Julián, si estás atento, puedes presentarte en la mesa. Aquí estoy, sí. Estupendo, estupendo. A ver, te leo una de las preguntas. ¿La nueva ley de contratos de Canarias prevé algún sistema especial para los entes locales? Entes locales, no entiendo la pregunta. La ley será de aplicación también a entes locales, a todas las corporaciones locales, evidentemente, ¿no? Claro, entes locales, claro. Sí. Vale. Comentan otra pregunta. Si está en fase de consulta pública. No, va a estar dentro de poco. Está el texto preparado, nos han mandado algunos informes jurídicos expertos que tienen que ver con contratación, la estamos retocando y de ahí la pasaremos a consulta pública. Perfecto. Y luego hacen otra pequeña pregunta y es que, bueno, pequeña, grande. ¿Por qué no se plantea como buena práctica que se publiciten también los criterios de la contratación de los contratos menores? No entiendo bien la pregunta. Que no se publiquen los... A ver, repite. A ver, ¿por qué no se plantea como buena práctica que se publiciten los criterios de contratación en los contratos menores? Así no la formulan tal cual. Yo creo que como la ley... No hay nada que lo impida. Se puede hacer, pero no hay nada que lo impida. Ahora, también es verdad una cosa. A ver, si somos sinceros, y creo que estos foros son para serlo,
Los contratos menores lo que persiguen es la agilidad. La agilidad. Otra cosa es que evidentemente tenga que haber transparencia. Los contratos menores, por ejemplo, en otros países, creo recordar que fue Italia, a raíz del verano pasado, aumentó los contratos menores hasta 100.000 euros. Nosotros los tenemos hasta 15.000, ¿vale? Es decir, lo que persiguen los contratos menores es la agilidad. Claro, si me estás encorsetando porque tengo que publicitar los criterios, entonces ya me estás retrasando, ¿vale? Por ejemplo, la ley 4 lo que viene a recordar es que los contratos menores no precisan de 3 presupuestos. Hubo una temporada, hasta el año 2017, que había interpretaciones de que los contratos menores exigían 3 presupuestos. No, la ley no lo obliga, ¿eh? Es decir, un contrato menor de 15.000 euros no necesita 3 presupuestos. Otra cosa distinta es que digas, hombre, vamos a ver, si yo voy a comprar una lavadora, lo normal es que vaya a ver cuál es el precio de las lavadoras y me encontraré con lavadoras de 300 euros y otras de 1.000 y luego veré qué es lo que hago. Es decir, la ley no impide, lo que te dice es que no es obligatorio. Depende para qué cosas, pues por ejemplo no te hace falta, pero por ejemplo, para que se hagan a la idea, había algunos centros directivos, y les hablo de realidad, que por lo menos cuando yo llegué en agosto del 2019, que para comprar pilas estaba pidiendo 3 presupuestos. Oiga, vamos a ver, no matemos moscas a cañonazos, ¿vale? Entonces, ojo con los criterios, porque si pongo muchos criterios, o sea, si tengo que hacer criterios para comprar pilas, hombre, si voy a comprar 1 millón de pilas es diferente, ¿vale? Bien, gracias, Julián. Invito ya para finalizar a los restos de compañeros de la mesa que si pueden presentarse todos en pantalla, porque creo que, bueno, para cerrar ya, como creo que ha sido muy especial esta primera mesa, creo que no podíamos dejar pasar la ocasión sin valorar los 2 titulares singulares que nos han quedado, ¿no? Es decir, que vamos a tener una ley canaria en breve y que vamos a tener en breve también los conciertos sociales. Y como nos quedan, la verdad que nos quedan muchos retos, yo les invitaría a que no pase otro año sin que nos encontremos para hablar de este tema, porque de verdad que es prioritario lo que nos ocupa, porque hay mucha gente que está pasándolo bastante mal. Yo les invitaría a que en un plazo breve podamos convocarnos a una mesa de trabajo y ver qué podemos sumar de cara a que tengamos esta realidad, datos y resultados más positivos, porque seguro que entre todos somos capaces de hacerlo y la propuesta, ya le digo, crear una mesa de trabajo o como la queramos denominar o llamar, pero que posibilite que las 3 administraciones públicas y las 3 redes y las que más que veamos que sean posibles que se sumen a este espacio para el objetivo de que la ley de contratos de sector público sea un elemento que dé respuesta a las problemáticas sociales y ambientales que tenemos en Canarias. Y si no llega por vuestra parte, desde luego nosotros vamos a hacer lo posible por mover y proponer para que esto sea lo más pronto posible, porque hemos disfrutado mucho teniéndolos a ustedes hoy en esta mesa de trabajo y vemos muchísimas oportunidades y buena actitud por todos ustedes, con lo cual preveemos un camino bastante positivo a corto plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias por la ayuda. Gracias por la ayuda que nos dan. Gracias. Muy bien.